Mi esposo tuvo una aventura de varios años, y el abogado me dijo que perdería todo si me divorciaba de él. Así que pasé años perfeccionando mi venganza. Mi venganza comenzó al descubrir la infidelidad de mi esposo, Dave, después de 14 años de matrimonio y 3 hijos. Vi un mensaje en su teléfono del trabajo por unos segundos que cambiaría mi vida para siempre. Era un mensaje gráfico que no debería estar en el teléfono de trabajo de nadie. Apareció en la pantalla de bloqueo con el nombre del remitente. Me quedé congelada. Mis primeros pensamientos fueron, ¿qué demonios fue eso? Es su teléfono de trabajo. Ese tipo de mensajes hacen que la gente pierda su empleo. Luego me di cuenta. ¿Dave estaba teniendo una aventura? Es increíble cómo funciona el cerebro. De repente, comencé a recordar muchas cosas que Dave había hecho que parecían extrañas, pero que había ignorado o aceptado sus explicaciones de inmediato. Siempre salía de la habitación para contestar una llamada o responder un mensaje, y decía que violaría las leyes de privacidad. Él era enfermero, y si yo lo escuchaba hablar sobre un paciente, aceptaba eso porque la educación tiene leyes de privacidad similares sobre los estudiantes. Yo soy administradora escolar. A veces llegaba a casa con un leve olor a perfume en la ropa y decía que era por ayudar a mover a pacientes femeninas. Nuevamente, acepté eso al pie de la letra, pero siempre me pareció extraño cómo parecía tener el mismo aroma de perfume. Una vez que se abrió la puerta del granero proverbial, comencé a ver muchas cosas que había pasado por alto antes. Nuestra vida amorosa en la cama había disminuido considerablemente, lo cual no se ayudaba por el hecho de que él tenía que salir de casa a horas extrañas para cubrir a otros enfermeros que llamaban enfermos. También recordé dónde había visto antes el nombre de Paula, en una llamada al hospital. Confirmé que ella era una doctora allí. Durante la semana siguiente, caminé por ahí como en un trance, tratando de juntar todas las piezas. Uno de nuestros hijos dejó un libro en el coche de Dave, así que fue una excusa para visitar el hospital. Mi hijo subió a buscar la llave del coche de Dave, y yo hablé con una enfermera en el vestíbulo y bromeé sobre cómo los teléfonos de trabajo parecen una bendición, pero todo lo que hacen es ponerte de guardia las 24 horas del día. Esto llevó a que ella me dijera que el hospital era demasiado tacaño para darles teléfonos a los enfermeros, así que solo los ejecutivos de alto nivel los tenían, lo que no incluía a Dave. Con prácticamente todo confirmado, tomé un día libre personal al día siguiente para hablar con un abogado de divorcio. Las noticias que me dio fueron horribles. Vivíamos en un estado de propiedad comunitaria sin culpa en el divorcio. Yo ganaba más dinero que Dave, él había sido el principal cuidador de los niños y llevábamos más de 10 años casados. Básicamente, si solicitaba el divorcio, estaría jodida. Perdería la casa, pagaría manutención conyugal. Él obtendría una gran parte de mi jubilación y yo pagaría la manutención de los hijos durante la próxima década, a menos que tuviera suerte de obtener la custodia compartida. Lo peor que me dijo fue que no importaba que él hubiera engañado, no importaba. Estaba destrozada. Solo había una persona en quien podía confiar con este tipo de información. Ella era una colega que también había hecho el salto a la administración, pero estaba atrapada en un sitio escolar. Vamos a llamarlo Andy. Andy se había casado a los 19 años, pero su matrimonio fue anulado cuando su esposa quedó embarazada de otro hombre. Desde entonces, se enfocó en su carrera, y descubrimos que éramos espíritus afines en muchos aspectos en lo que respecta a la educación K-12. Hablé con Andy. Dijo algo que cambió mi mentalidad por completo. Si no te gusta la mano que te dieron, cambia la baraja. Me di cuenta de que tenía 2 problemas. Ganaba más dinero que Dave, y él tenía más tiempo que yo para ser el cuidador principal de los niños. El segundo problema fue bastante fácil. En cada oficina del distrito, hay trabajos que son caminos rápidos a posiciones más altas y hay trabajos que los administradores sufren. Una de estas posiciones regulatorias estudiantiles estaba disponible. Nuevamente, me senté con nuestro superintendente del distrito y le pedí que me transfiriera a esa posición. Al principio estaba sorprendido, pero le dije que era mi turno de sacrificarse por el equipo y que llenaría un vacío en mi experiencia administrativa. Él estuvo de acuerdo. Realmente solo era manejar números sin interacción con el personal o los estudiantes, así que podía establecer mi horario, incluso llevarme la laptop a casa y trabajar desde allí. Con mi nuevo tiempo libre, comencé a llevar a los niños a la escuela, recogerlos de la escuela y llevarlos a casa. Les ayudaba con su tarea, hacía la cena. Mi objetivo era convertirme en su cuidadora principal. No puedo explicar cuánto realmente disfruté tomar un papel más activo en su vida diaria. Mi salario no se había reducido, así que necesitaba encontrar una manera de que Dave ganara mucho más dinero del que ganaba en su posición actual como enfermero. Recordé que Dave estaba enojado porque su supervisor le dijo que en el futuro
Los títulos de licenciatura no valdrían nada, y todos necesitarían al menos una maestría. Dave había trabajado duro para obtener su licenciatura, y ese supervisor vino y arruinó todo su esfuerzo. Lo convencí de comenzar un programa de maestría. Le dije que, dado que yo tenía un horario de trabajo mucho más flexible, me encargaría de los niños. Al principio fue reacio. Luego le dije que podría tener todas las noches libres para estudiar o ir a clase, lo que quisiera. Vi que sus ojos se iluminaban inmediatamente, probablemente pensando que podría pasar más tiempo con Paula. Para asegurarme de que realmente completara sus cursos de maestría, pagué su matrícula y cuotas directamente a su universidad. Le tomaría entre 2 y 3 años terminar. Esos años fueron difíciles a veces. Podía notar cada vez que se iba corriendo o volvía de ver a Paula. Había una emoción o una sensación de satisfacción en sus ojos que no estaba allí cuando hacía su trabajo de curso. Tenía que sonreír o fingir que no notaba. Mi temperamento se volvió más corto a veces y me encontré en discusiones sobre tonterías. Un par de veces casi arruiné toda la farsa, teniendo que morderme la lengua y disculparme en lugar de gritarle los insultos que merecía. Andy siguió siendo mi confidente durante todo esto. Lo recomendé para mi posición anterior de camino rápido y se unió a mí en la oficina del distrito. Andy era calificado, trabajador, ambicioso y solo necesitaba una oportunidad para impresionar a los superiores. Incluso recibí algunas felicitaciones por recomendarlo después de que impresionara a todos. Andy y yo comenzamos nuestra propia aventura. No era un romance de pasión ardiente, sino dos amigos dándose lo que necesitaban. Sin Andy, no habría podido mantener la farsa de ser el cónyuge engañado, pero cuando Dave llegaba a casa sonriendo después de pasar tiempo con Paula, podía soportarlo, sonriendo de vuelta porque yo tenía mi propio amante. Después de 3 años y medio, Dave completó su maestría y fue ascendido en su hospital. Su salario aumentó sustancialmente y ahora era mayor que el mío. Cuando los niños y yo le hicimos una cena de felicitaciones, hice una broma sobre que él era el sostén de la familia. Con estos nuevos hechos, redacté la petición y la presenté. Cuando los niños estaban con mi madre, hice que le entregaran los papeles a Dave. El oficial tocó a nuestra puerta principal y lo dejó entrar. Señalando a mi esposo, le preguntó su nombre y luego le entregó una copia de la petición de divorcio. Con el oficial de pie allí, le dije a Dave que quería divorciarme. Dave se puso pálido. Me miró incrédulo y comenzó a tartamudear. ¿Por qué? Mantuve mi compostura y respondí. Porque sé sobre Paula, sé sobre el affair, y ahora quiero seguir adelante con mi vida. La presencia del oficial garantizó que no hiciera una escena. Dave miró al suelo, claramente abatido. Sabía que no había vuelta atrás. En las semanas siguientes, las cosas ocurrieron rápidamente. Con mi nuevo papel como la principal cuidadora de los niños y la documentación de su infidelidad, obtuve una buena ventaja en el proceso de divorcio. La custodia de los niños me fue otorgada a mí, con visitas supervisadas para Dave inicialmente, hasta que pudiera demostrar ser un padre responsable. Andy fue una fuente constante de apoyo. Nuestro affair se transformó en algo más profundo y comenzamos a hablar sobre un futuro juntos. Se mudó a mi casa unos meses después, ayudando a traer estabilidad y alegría a la vida de los niños. Dave, por otro lado, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Paula terminó el affair poco después de que le sirvieran los papeles del divorcio, dándose cuenta de que él no era el hombre íntegro que ella imaginaba. Perdió parte de su círculo social y tuvo que lidiar con las repercusiones en el trabajo, ya que muchos sabían del affair. Todavía tenía su empleo y su título de maestría, pero el ascenso que tanto ansiaba ya no era suficiente para llenar el vacío dejado por su pérdida personal. Con el tiempo, los niños se adaptaron a la nueva normalidad. Prosperaron con la presencia constante de Andy, quien trajo una nueva y positiva perspectiva a sus vidas. Yo, por otro lado, me sentí libre por primera vez en años. Finalmente, estaba viviendo la vida en mis propios términos. Un año después del divorcio, Andy y yo estábamos de vacaciones con los niños, algo que siempre soñamos hacer, pero que nunca habíamos logrado. En la playa, bajo un atardecer deslumbrante, Andy se arrodilló y me pidió matrimonio. Acepté con lágrimas en los ojos, sabiendo que, a pesar de todos los desafíos, había encontrado a alguien que realmente se preocupaba por mí y por mis hijos. La venganza no se trató solo de destruir a Dave, se trató de recuperar mi vida y crear un futuro mejor para mí y mis hijos. Dave también siguió adelante, y aunque todavía era una presencia en la vida de los niños, sabía que había perdido algo precioso. Con el tiempo, las heridas sanaron. Lo que comenzó como una traición devastadora se transformó en un renacimiento, y finalmente encontré la paz y la felicidad que merecía.